¿Qué tal? ¿Cómo les va? En el video de hoy vamos a ver la transferencia de calor en los líquidos. Entonces, para comenzar, vamos a decir que para que un líquido aumente su temperatura, se le debe suministrar calor. Entonces, para que haya mayor temperatura en un líquido, hay que suministrar calor. Y vamos a ver la definición de calor específico, que nos va a decir cuánto calor se necesita para elevar la temperatura de un líquido cierta cantidad de grados Celsius. Entonces, el calor específico, que tiene unidades de joules sobre gramo por grado Celsius, o la capacidad calorífica molar, que tiene unidades de joules por mol por joules entre mol por grado Celsius. Entonces, estas cantidades de un líquido es la cantidad de calor que debe suministrarse, la cantidad de calor que debe suministrarse a la masa establecida del líquido. La masa establecida se refiere a este gramo o se refiere a este mol, para elevar 1 grado Celsius su temperatura. Entonces, este calor específico o esta capacidad calorífica molar nos dice cuánto calor tenemos que suministrar para elevar la temperatura a 1 grado Celsius de 1 gramo de ese líquido o de 1 mol de ese líquido. Si suministramos calor a un líquido a presión constante, la temperatura va a aumentar hasta alcanzar el punto de ebullición. Entonces, como dijimos, si suministramos calor, la temp aumenta hasta llegar al punto de ebullición. En este punto, la temperatura se va a mantener constante hasta que se haya suministrado calor suficiente para evaporar todo el líquido. Entonces, en este punto, vamos a seguir, si seguimos suministrando calor, la temperatura no va a aumentar hasta que hayamos evaporado todo el líquido. En este punto, si se sigue suministrando calor, la temperatura se mantiene constante hasta que se haya evaporado todo el líquido. En ese punto, cuando alcanzamos el punto de ebullición, el calor suministrado se está utilizando para romper los enlaces del líquido, bueno, no los enlaces, las fuerzas intermoleculares en el líquido, para
hacer el cambio de fase de líquido a gas. Y también, parecido al calor específico, hay una cantidad de calor que se tiene que suministrar para a temperatura constante en el punto de ebullición convertir el líquido en vapor. Y esto es el calor de vaporización o calor o entalpía calor o entalpía molar de vaporización. Lo vamos a representar con un delta H VAP. Y este calor de vaporización de un líquido es lo siguiente. El calor de vaporización de un líquido es la cantidad de calor que debe suministrarse aquí me faltó el calor molar de vaporización. Entonces, el calor molar de vaporización de un líquido es la cantidad de calor que debe suministrarse a un mol de líquido en su punto de ebullición para convertirlo en vapor. Sin cambio de temperatura. Sin cambio de temperatura. Este calor de vaporización también puede expresarse en gramos. Por ejemplo, para el agua, delta H VAP molar es 40.7 kilojoules por mol. Y pues para convertirlo en gramos podemos utilizar la masa molecular del agua, que es 18 gramos por mol, y hacemos la conversión. Multiplicamos los 40.7 kilojoules por mol. Un mol equivale a 18 gramos de agua, y esto nos da 40.7 entre 18, 2.26 kilojoules por gramo. Entonces este de acá es el también delta H de vaporización en kilojoules por gramo. Entonces esta y esta se van a estar utilizando. Ok. Entonces este calor de vaporización también refleja la fuerza de las interacciones intermoleculares. En general, el calor de vaporización aumenta conforme incrementan las fuerzas intermoleculares. Entonces, un líquido con fuerzas intermoleculares grandes, por lo general va a tener un calor de vaporización grande. Calor de vaporización grande. Esto quiere decir, este calor de vaporización grande relacionado con fuerzas intermoleculares grandes, quiere decir que necesitamos agregar más cantidad de calor, más joules, más energía, para romper las fuerzas intermoleculares que mantienen al líquido como líquido. Por ejemplo, como hemos visto en ejemplos anteriores, el agua es un ejemplo de esto, tiene fuerzas intermoleculares grandes debido a los puentes de hidrógeno, y el elevado calor de vaporización del agua se debe fundamentalmente a esos puentes de hidrógeno, a esas fuertes interacciones intermoleculares. Ok, continuamos.
También sucede, como ya vimos antes, que los líquidos se evaporan aún por debajo de su punto de ebullición. En el caso del agua, por ejemplo, y este calor de vaporización, delta H vap, sí depende de la temperatura a la que se dé. Entonces vamos a tener diferentes calores de vaporización para diferentes temperaturas. Usualmente casi siempre vamos a estar utilizando en el punto de ebullición, pero les comento esto que hay diferentes, el calor de vaporización cambia dependiendo de la temperatura del líquido. Entonces un ejemplo de esto otra vez es, por ejemplo, para el agua, de los diferentes eh, calores de vaporización. Para el agua, el delta H vap a 37 grados Celsius es mayor que el delta H vap al punto de ebullición a presión atmosférica. En el caso de 37 grados Celsius vale 2.41 kilojoules por mol, y en el caso de a los 100 grados Celsius el calor de vaporización es 2.26 kilojoules por mol. Esta diferencia de que a 37 grados se necesita más calor para evaporarlo es la razón que el sudor es tan efectivo como refrigerante del cuerpo humano. A esta temperatura, los 37 grados Celsius es la temperatura, más o menos la temperatura promedio del cuerpo humano, y a esta temperatura el vaporizar agua jala más calor, es decir, extrae más calor, en este caso del cuerpo, de la piel, y por eso es tan eficiente refrigerar el cuerpo humano a través de la sudoración. Ok, entonces ahora vamos a ver la condensación. Es el proceso inverso a la vaporización. Es el proceso inverso a la evaporación. Y la cantidad de calor que debe eliminarse de un vapor para condensarlo, la cantidad de calor que debe eliminarse de un vapor para condensarlo, igual sin cambio, sin cambio en la temperatura, se conoce como calor de condensación. Calor de condensación. Y este calor de condensación es igual en magnitud al calor de evaporación. Entonces voy a poner dos barritas de valor absoluto. Calor de evaporación en magnitud, por eso pongo las barritas de valor absoluto, es igual a la magnitud o valor absoluto del calor de condensación. La diferencia es si el líquido pierde o gana calor. Por ejemplo, para evaporar agua necesitamos agregar calor a ese líquido, y para condensar el vapor, ese calor el vapor va a eliminar ese calor, es decir, el vapor va a transferir ese calor al medio ambiente. Ok, en base a esto, ya que deben absorberse 2.26 kilojoules para vaporizar 1 gramo de agua a 100 grados Celsius, debe liberarse la misma cantidad de calor hacia el medio cuando se condensa 1 gramo de vapor a 100 grados Celsius. Es lo que les digo. Si el agua absorbe esta cantidad de calor para evaporarse por gramo,
entonces el vapor debe liberar esta misma cantidad de vapor por gramo para condensarse. Entonces, el vapor libera calor para condensarse, lo libera hacia el medio alrededor, y el líquido absorbe calor para evaporarse. Ok. Entonces, un ejemplo de esto, que no sé, a lo mejor a alguien le ha pasado ya, espero que no, debido a esta gran cantidad de calor que se desprende, esto es para agua, debido a la gran cantidad de calor que se desprende cuando el vapor de agua se condensa, las quemaduras de vapor a 100 grados Celsius son más severas que las que causa el agua líquida a 100 grados Celsius. Esto pasa porque si tenemos vapor a 100 grados Celsius y esto entra en contacto con la piel, cuando entra en contacto con la piel se va a condensar, se condensa, y al condensarse libera ese calor, y ese calor lo está liberando sobre nuestra piel. Y este calor de acá, solo por condensarse, que está liberando sobre la piel. Es por eso que las quemaduras de vapor son más graves que las quemaduras con agua líquida a la misma temperatura. Ok, entonces para resumir esto que hemos visto, la información anterior la podemos resumir con las siguientes fórmulas que nos van a servir para resolver problemas. La cantidad de calor Q que hace cambiar la temperatura, una cantidad delta T, que delta T es temperatura 2 o temperatura final menos temperatura 1 o temperatura inicial de una masa M de sustancia. Una masa M de sustancia está dada por esta fórmula. La cantidad de calor es igual a calor específico multiplicado por la masa de la sustancia multiplicado por el cambio de temperatura, donde esta C es calor específico de la sustancia. Específico de la sustancia. Es decir, como vimos en la primer enunciado en este video, si agregamos calor a una sustancia, vamos a hacer que su temperatura cambie. ¿Qué tanto la vamos a hacer cambiar? Va a estar relacionado con el calor específico de la sustancia, es decir, cuánto calor se necesita para elevar la temperatura de esa sustancia, y va a estar dado también por la masa de la sustancia, cuánta masa de sustancia tenemos. Lo otro que podemos resumir es para el cambio de fase. Y para el cambio de fase, la cantidad de calor Q necesaria, para una masa, para el cambio de fase, la cantidad de calor Q necesaria para una masa M, es, y es la fórmula, cantidad de calor es igual a M por L, donde L
L es el calor de fusión o vaporización. L es el calor de fusión, que lo vamos a ver después, o calor de vaporización, es decir, el que ya vimos como delta H vap. Entonces, necesitamos, como también ya dijimos anteriormente, necesitamos calor para hacer que cierta cantidad de masa cambie de fase. En este caso estamos viendo evaporación. Necesitamos cierta cantidad de calor para que esa masa de ese líquido se evapore, y ese calor también va a estar relacionado con el calor de fusión perdón, con el calor de vaporización o el calor de fusión, si queremos fundir un sólido, que vamos a ver después. Y como ya vimos, este calor de vaporización está relacionado con la fuerza de las interacciones intermoleculares en cada líquido. Entre más fuertes son esas interacciones, vamos a necesitar más calor para cambiar de fase esa sustancia. Ok. Entonces, ya después de esto podemos ver unos ejemplos. Primer ejemplo, calor de vaporización. Nos pide calcular la cantidad de calor en joules que se necesita para convertir 180 gramos de agua a 10 grados Celsius en vapor a 105 grados Celsius. Ok, entonces, antes que nada, para estos problemas, pues vamos a necesitar los calores específicos del agua y del vapor. Estos los van a poder encontrar en el apéndice E de su libro. Ahí vienen estos datos. Para este caso, yo ya los busqué y el calor específico del agua es igual a 4.18 joules por gramo por grados Celsius. El calor específico del vapor es igual a 2.03 joules por gramo por grados Celsius. Entonces, bueno, estos los pueden sacar de su libro, ahí vienen también para otros líquidos. Ok, entonces vamos a ver lo que nos pide el problema. Nos pide que necesitamos calcular cuánto calor se necesita para convertir 180 gramos de agua que están a 10 grados Celsius a vapor a 105 grados Celsius. Entonces, primero identificamos que hay que calcular por separado tres cantidades de vapor. En el primer paso vamos a calentar agua de 10 grados Celsius a 100 grados Celsius. Una vez que llegamos al punto de ebullición, el segundo paso, necesitamos calcular cuánto calor necesitamos para convertir el agua en vapor a 100 grados Celsius. Una vez que se convirtió toda el agua en vapor, entonces, como vimos anteriormente, entonces ahora sí la temperatura puede continuar subiendo. Ya convertimos todo el agua en vapor, ahora necesitamos calentar el vapor de 100 grados Celsius a 105 grados Celsius. Entonces, en cada uno de estos pasos vamos a calcular, le voy a poner calor 1 para el paso 1, cuánto calor se necesita para elevar la temperatura del agua de 10 a 100 grados Celsius. De estos 180 gramos que nos dan, calor 2 va a ser el calor necesario en el paso 2 para convertir toda esa agua en vapor. Y el calor 3, cuánto calor se necesita en el paso 3 para calentar el vapor de 100 a 105 grados Celsius. Entonces, vámonos paso por paso. Paso 1. Es el calor que necesitamos para calentar el agua de 100
de 10 a 100 grados Celsius. Como ya vimos en nuestras fórmulas, esa cantidad de calor, que va a ser Q1, va a ser igual a el calor específico del agua multiplicado por la masa de agua multiplicado por el cambio de temperatura. Esa fórmula nos va a dar cuánto calor necesitamos para hacer que cambie la temperatura esa cantidad de agua. ¿Okay? ¿Qué datos tenemos? Tenemos que C es igual a 4.18 joules por gramo por grado Celsius. Tenemos la masa de agua es 180 gramos, está en gramos y gramos, entonces no necesitamos convertir la masa hasta aquí. Y tenemos delta T, que es el cambio de temperatura, es temperatura final menos temperatura inicial. La temperatura final, en este caso, es calentar el agua de 10 a 100. Entonces, para el paso 1, la temperatura final van a ser 100 grados Celsius menos la temperatura inicial son 10 grados Celsius. Esto es igual a 90 grados Celsius. Ahí ojo en acomodar adecuadamente las unidades porque si no el signo les puede dar cambiado y hay que tener cuidado con eso. Sustituimos en nuestra fórmula el calor necesario en el paso 1 para calentar el agua de 10 a 100 grados Celsius va a ser igual a 4.18 joules entre gramo por grado Celsius por 180 gramos por 100 menos 10, 90 grados Celsius. Y pues ya ponemos esto en la calculadora. Con respecto a las unidades, gramos están abajo, se eliminan con gramos arriba. Grados Celsius están abajo, se eliminan con grados Celsius arriba y solo me quedan joules. La cantidad de calor en el paso 1 para elevar la temperatura de 10 a 100 grados es 67.716 joules. Entonces ya tenemos el calor en el paso 1. Ahora vamos a ver cuánto calor necesitamos para evaporar esa agua, todos los 180 gramos de esa agua para evaporarlos todos. Paso 2 es el calor necesario para evaporar el agua a 100 grados Celsius. Voy a cambiar de color. Entonces el calor en 2 va a ser con la fórmula para el cambio de fase, que va a ser la masa por el calor de vaporización. El calor de vaporización lo voy a escribir como delta H vapor. Ok. Entonces tenemos masa de agua 180 gramos y tenemos que, ya vimos anteriormente que delta H vap equivale a 2.26 kilojoules. Ojo, aquí está en kilojoules por gramo. Por gramo. Como yo acá arriba tengo en joules, voy a convertir esto a joules. Acuérdense que un kilojoule es igual a 1000 joules. Entonces esto va a ser igual a 2260 joules por gramo. Y pues tengo todos los datos y puedo sustituir directamente en mi fórmula la cantidad de calor necesario para evaporar 180 gramos de agua es multiplicar esos 180 gramos por el calor de vaporización, 2260 joules por gramo. Entonces, gramo abajo se elimina con gramo arriba, solo me quedan joules. Y Q2 va a ser igual a 406.800 joules. Y ya tenemos la cantidad de calor necesaria para evaporar el agua. En el paso 3 necesitamos calcular el calor para elevar la temperatura del vapor de 100 a 105 grados Celsius. El calor en el paso 3 va a ser igual al
calor específico del vapor, porque ahora estamos en vapor. Los calores específicos cambian dependiendo de la fase, multiplicado por la masa de vapor, multiplicado por el cambio de temperatura en el vapor. Ya vimos que C en el vapor es igual a 2.03 joules sobre gramo por grado Celsius. La masa son los mismos 180 gramos. Y el cambio de temperatura es igual a temperatura final menos temperatura inicial. En el paso 3, la temperatura final es 105 grados Celsius y la temperatura inicial del paso 3 es los 100 grados a los que está el vapor después de que lo evaporamos. Y 105 menos 100, esto me da 5. Y tengo todos los datos para sustituir directamente en la fórmula. La cantidad de calor va a ser igual a 2.03 joules sobre gramo por grado Celsius por 180 gramos por delta T vale 5 grados Celsius. Y entonces gramo se elimina con gramo, grado Celsius se elimina con grado Celsius. Y me queda que Q3, hago esta multiplicación y me da 1827 joules. Entonces ya tengo por separado la cantidad de calor en cada uno de los pasos. Para finalizar el problema, el calor total suministrado durante los 3 pasos va a ser igual a la suma de calor en cada paso. Entonces va a ser Q1 más Q2 más Q3. Meten en su calculadora esos datos de Q1, Q2 y Q3 y van a obtener que el calor necesario en todo el proceso completo van a ser 476.343 joules. Este es el resultado del problema. Después de resolver este problema van a poder resolver los problemas de su tarea que ya les iré dejando en el Classroom. El problema 50 y 51. Ok, algo más que hay que analizar antes de pasar al siguiente ejemplo es, fíjense cómo en el paso 2, la mayor cantidad de calor en todo el proceso es la del paso 2, que es el calor asociado con el cambio de fase. Necesitamos mucho calor para cambiar de fase el agua. Como ya vimos, lo que significa esto es que necesitamos agregar mucha energía para romper las fuerzas intermoleculares y esta energía se usa solo para eso, solo para romper las fuerzas intermoleculares y hacer que el agua cambie de fase. Ok. Debido a esto, como estamos viendo cuánta cantidad de calor necesitamos para evaporar el agua, la destilación no es una forma económica de purificar grandes cantidades de agua. El elevado calor de vaporización del agua hace que este proceso sea demasiado costoso para vaporizar grandes volúmenes de agua. Es por eso que la destilación no es un proceso que se utilice de forma común en los tratamientos de agua, porque vean cuánta cantidad de calor se necesita solo para evaporar 180 gramos. Entonces, si se quisieran purificar por medio de destilación toneladas de agua, se necesita muchísima energía y por lo tanto muchísimo dinero para producir esa energía. Ok, vamos a ver un ejemplo más para terminar con este video. Ejemplo 3.3, calor de vaporización. Y en este ejemplo nos piden lo siguiente. Compare la cantidad de enfriamiento que experimenta un individuo que bebe 400 mililitros de agua helada a 0 grados Celsius con la cantidad de enfriamiento que experimenta un individuo que suda la misma cantidad de agua, 400 mililitros. Considere que el sudor es esencialmente agua pura. Sabemos que también tiene sales, pero para este ejemplo vamos a considerar que es agua pura.
y que toda esa agua se va a evaporar. La densidad del agua es de 1 gramo por mililitro, tanto a 0 grados Celsius como a 37 grados Celsius. Que los 37 grados Celsius son la temperatura promedio del cuerpo. El calor de vaporización del agua es 2.41 kilojoules por gramo a 37 grados Celsius. Entonces vamos a ver los dos casos por separados. Vamos a ver la cantidad de enfriamiento por el agua helada primero. Entonces, en el caso del agua helada, en el caso del agua helada, el cuerpo se enfriará. El cuerpo se enfriará por la cantidad de calor, que se necesita para calentar, los 400 mililitros de agua de 0 grados a 37 grados. Entonces repito esto para que quede claro. La cantidad de calor necesaria para calentar el agua de los 400 mililitros de agua de 0 a 37 grados va a ser la cantidad de calor que se extraerá de nuestro cuerpo. O sea, el cuerpo se va a enfriar, pero el agua se va a calentar. Y la cantidad que uno se enfría tiene que ser la cantidad que el otro se calienta porque hay conservación de la energía. Es por eso que el cuerpo se enfriará por la misma cantidad de calor que se necesita para calentar el agua, los 400 mililitros, de 0 a 37 grados. 37 grados no va a subir más porque esta es la temperatura a la que se encuentra el cuerpo. Una vez que se alcancen 37 grados, tanto el agua como el cuerpo, más bien el agua ya no se puede calentar más porque el cuerpo se mantiene a esos 37 grados. El cuerpo, la temperatura del cuerpo se está regulando siempre a 37 grados. Ok, entonces lo que necesitamos calcular es cuánto calor necesitamos para calentar el agua de 0 a 37 grados. Vamos a usar la fórmula que ya utilizamos, Cm por delta T. En este caso, el calor específico del agua, como ya vimos, es 4.18 joules por gramo por grado Celsius. La masa del agua nos la dan en mililitros, pero nos dan la densidad. Entonces, recuerden que densidad ρ es igual a masa entre volumen. Entonces la masa es ρ por volumen. Entonces la masa de agua que tenemos es la densidad 1 gramo por mililitro multiplicada por 400 mililitros. Mililitros con mililitros se cancelan y me quedan gramos y tengo que la masa son 400 gramos de agua. Y el delta T es temperatura final menos temperatura inicial. La temperatura final son 37 grados Celsius menos 0 grados Celsius. Entonces delta T es igual a 37 menos 0, 37. Sustituimos todos esos valores en nuestra fórmula. 4.18 joules sobre gramo por grado Celsius, que multiplica a 400 gramos, que multiplica a 37 grados Celsius. Grados Celsius se elimina con grados Celsius, gramos se elimina con gramos. Hago la multiplicación y me da 61.864 joules. Entonces, para calentar esa cantidad de agua o la cantidad de enfriamiento, como vimos que van a ser las mismas cantidades, va a ser 61.800 joules. Y pues ahora vamos a compararlo con cuánto calor se necesita para evaporar la misma cantidad de sudor.
Entonces, en el caso del sudor, la cantidad de calor que el cuerpo pierde es igual a la cantidad de calor necesaria, igual a la cantidad de calor necesaria para evaporar los 400 mililitros de agua a 37 grados Celsius, que es la temperatura a la que está el cuerpo. Entonces, para el caso del cambio de fase, vamos a utilizar nuestra otra fórmula. Q es igual a la masa por el calor de vaporización. La masa, como ya vimos, es 1 gramo por mililitro multiplicado por 400 mililitros es igual a 400 gramos. Y el calor de vaporización, delta H vap, nos lo dan en el problema, 2.41 kilojoules por gramo a 37 grados Celsius, 37. Esto, para compararlo en joules con el de acá, lo voy a convertir a joules. 1 kilojoule son 1000 joules, entonces estos son 2410 joules por gramo. Sustituyo en la fórmula, Q es igual a 400 gramos por 2410 joules por gramo. Gramos con gramos se eliminan, hago la multiplicación y me da 964.000 joules. Y podemos ver en este caso la diferencia entre este y este. Podemos ver que la transpiración extrae mucho más calor que beber agua helada. La transpiración extrae muchísimo más calor que beber agua helada. ¿Qué tanta más cantidad? Pues podemos hacer la división entre este y este para ver cuántas veces es uno más grande que el otro. Y extrae 964.000 entre 61.864 veces más. Esto, si lo ponen en sus calculadoras, es 15.6 veces más calor. Entonces pueden ver que transpirar extrae 15.6 veces más calor que beber agua helada, la misma cantidad de agua helada que se transpiró. Bueno, este es un ejemplo para ver lo eficiente que es la transpiración como medio de enfriamiento del cuerpo humano. Después de que hayan resuelto este ejemplo, van a ser capaces de, o deberían ser capaces de resolver el ejercicio 55 de la tarea que les iré dejando por ahí en el Classroom. Por el momento este video termina aquí y continúen viendo los siguientes videos de los siguientes temas.